It's time to connect. It's time to celebrate. International Coaching Week, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y buenas madrugadas, porque tenemos participantes de muchas partes del mundo y estamos muy contentos de darles la bienvenida a este evento con el que celebramos la Semana Internacional del Coaching. Y en esta ocasión nos hemos unido Ecuador y Uruguay para traerles este maravilloso espacio que realmente vemos que cada vez cobra más importancia la relación del coaching en las organizaciones, y el tema apasionante es cómo medir el impacto del coaching en las organizaciones. Así es que tenemos para este tema a dos grandísimos. Tenemos a Rodrigo Rocco Pacheco y a Paz Zagal, quienes van a llevar este aprendizaje, y las conductoras del programa son Cecilia Elizabeth Chango y Adriana Doglio. Cecilia es ecuatoriana, ingeniera en sistemas, coach ontológico, Estoy PNL, conectando a la otra reunión. sistémico y de equipos. Es Project Manager certificado PMP, cuenta con credencial ACC de ICF y es actualmente directora de Sostenibilidad y Gobernanza en el capítulo Ecuador. Y Adriana Doglio, uruguaya, es contadora, coach profesional, máster en programación neurolingüística, coach con enneagrama. Actualmente se desempeña como coach ejecutivo y coach de equipo para organizaciones. Y es directora de Educación Continua y Credencialización de ICF Uruguay. Tenemos un equipo fabuloso para poder bucear en este tema tan apasionante. Así es que, sin más, dejo con ustedes a Cecilia, perdón, a Adriana y a Cecilia. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias, Adriana. Y gracias a todos los que están conectados aquí. Veo que están desde Lima, Costa Rica, Argentina, Colombia. Tenemos, la verdad es que bastante gente de muchos lados. Bienvenidos a todos. Hemos creado este espacio para ustedes y bueno, aquí junto a Adriana vamos a estar mostrándoles más cositas antes de que lleguen nuestras estrellas del día de hoy. Así que bueno. Bueno, muchas gracias también, Vicky, por la presentación. Muchas gracias a Ecuador también por esta colaboración. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos también. Y hay alguien desde París que dijo por ahí que son como la 1 de la mañana, así que, bueno, muchas gracias por conectarse también desde tan lejos. Bien, primero vamos a hacer un poco la introducción, digamos, que Paz y Rocco nos traen en este webinario un tema súper importante, sobre todo para los que trabajamos en organizaciones, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para medir el impacto del coaching, ¿no? A veces presentamos a los clientes una propuesta, el cliente tiene que hacer una inversión y después, y siempre nos preguntan, y bueno, ¿y cómo voy a medir yo el cambio que se pueda producir en mi organización, ¿no? Entonces, este tema es muy, pero muy interesante y muy relevante para todos los coaches que trabajamos en estas áreas, ¿no?
Qué bueno, pero para empezar, nosotros queremos contarles quiénes son. Sé que algunos ya nos conocen, algunos no, por eso les vamos a poner un poquito en contexto. Les vamos a pedir que por favor a los que no estén hablando pongan mute para que nos puedan escuchar, activen sus camaritas, siempre nos encanta verlos. Y bueno, nosotros somos parte de ICF. ICF es una fundación que se fundó en 1995 y es la International Coach Federation hoy en día. ¿Y qué es? Es una asociación de coaches profesionales que tiene una gama de herramientas y todo para qué, para ayudar a fomentar la cultura del coaching. Nosotros ya somos más de 160,000 en el mundo, con más de 150,000 credencializados. ICF tiene una estructura interna bastante grande, pero nosotros nos vamos a enfocar en una sola el día de hoy, que es Coaching en Organizations. ¿Y cuál es el propósito de Coaching en Organizations? Traer toda esa cultura de coaching a las organizaciones, pero no solamente traerla, también es medirla, investigarla, sacar resultados, ver en números lo que está pasando dentro de las organizaciones antes y después de que haya entrado toda la cultura del coaching. Así que por eso vamos a traerles y a mostrarles un poquito de resultados en números. Y estos números son base de las investigaciones que está haciendo ICF. ¿Y qué nos muestra? Que el 42% de la mejora de las habilidades de comunicación es gracias a la implementación de esta cultura del coaching. Sí, así es, Cecilia. Viste que también dicen o reportan que hay un aumento en la autoestima y la confianza en sí mismo en un 42%, ¿verdad? En todas las personas que han utilizado coaching como herramienta para trabajar en las organizaciones o para mejorar el desempeño, ¿no? Así es. Y miren que uno de los resultados que más nos impacta es esto entre el equilibrio de la vida personal y la vida laboral, ¿no? Entonces ha mejorado en un 38%. ¿Y esto por qué? Porque el coaching no solamente ayuda a la productividad, a los equipos, sino a la persona, al bienestar de la persona. Sí, qué tema este, ¿no? Del equilibrio que se ve mucho en las organizaciones, ¿no? Que a veces, no sé cómo se dice en otros países, pero acá en Uruguay decimos es como full life o que te llevas la cama a la empresa. Y bueno, y mejorar esto es indudable una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y bueno, y también reportan un 38% de aumento en mejora en el desempeño individual y en equipo, ¿no? Que también es muy importante porque cuando se tiene a cargo un equipo y eso, qué, qué bueno que es irse a dormir e irse tranquilo, ¿no? De que el equipo está funcionando, de que los resultados se están obteniendo, ¿verdad? Así que Así. bueno, estos son los números y son muy impactantes cuando logramos medir el impacto del coaching en las organizaciones. Y bueno, ¿quién nos van a venir a contar mucho más de esto y qué viene por detrás? Las estrellas del día de hoy, que son Paz Sagal y Rocco Pacheco. Bien, sí, yo voy a presentar a Paz. Dame un segundito. Paz Sagal, que tengo el gusto de conocerla, ya estuvo en Uruguay, es excelente, muy cálida. Paz es chilena, es socia fundadora y directora general de Genera Academia. Es autora del libro Transformarte para Transformar, Fundamentos del Coaching Ontológico y Supervisión con Mirada Ontológica. Es directora académica, educadora, Master Coach, experta en procesos de transformación humana. Es Master Certified Coach de la International Coaching Federation. Es Master Coach también de la Federación Internacional de Coaching Ontológico, la FICOP. Es miembro de la European Mentoring and Coaching Council. Es speaker internacional, coach mentora, supervisora de coaches y consultora. Es coach ontológica con 18 años de experiencia, liderando la investigación y generación de metodologías de aprendizaje. Ha acompañado a la formación de más de 7.500 coaches ontológicos en el mundo. Es creadora de programas de especialización para coaches con foco en el trabajo emocional y corporal. Es creadora de programas avanzados para coaches, coach y consultora organizacional para empresas nacionales y multinacionales.
coach ejecutivo de equipos y de alta dirección. Ha liderado equipos y generado alianzas globales desde 2008 y es directora académica de Newfield. Fue directora, académica de Newfield Network entre los años 2012 y 2021. Bienvenida, Paz, y bueno, Vamos a estamos contigo. leerles ahorita un poquito de quién es Rodrigo Rocco Pacheco, toda una estrella. Rocco es chileno, socio fundador, coequipero aquí con Paz, director del programa Genera en su academia, ha escrito el libro Viviendo en Gerundios. Él es un educador, tiene estudios en ingeniería, es coach desde hace 30 años, es un creativo por excelencia. Los que lo conocen ya, los que lo hemos podido ver tanto en vivo y en los que lo hemos visto en online, sabemos que es así. Admirador de la naturaleza, enamorado del movimiento, es PCC, también es miembro de la European Mentoring and Coach Council, lleva 30 años desarrollando y sosteniendo propuestas de aprendizaje de servicio en la formación de coaches y desarrollo organizacional, es creador de espacios de aprendizaje experiencial centrados en la conciencia corporal y emocional para formaciones iniciales y avanzadas del coaching. Es creador del programa avanzado de coaching en movimiento que certifica como coach corporal. Tiene una gran experiencia en la creación de modelos conceptuales y metodologías de aprendizaje generativo asociados al coaching ontológico. Es un especialista en aprendizaje transformacional y en el aprendizaje del relacionamiento humano. Es consultor, speaker internacional en muchos temas de liderazgo, trabajo en equipo, procesos de cambio, cultura, experimentándola como coach ejecutivo. Así que bueno, sin más, damos la bienvenida aquí a Paz y a Rocco a este escenario. Bienvenidos. Muchas gracias por su presentación. Gracias Cecilia, Adriana, Vicky, y gracias ICF Uruguay y ICF Ecuador por esta invitación para hablar de una temática que nos apasiona, nos encanta. Hace muchos años formamos coaches que acompañan a organizaciones y hace muchos años también acompañamos a organizaciones en procesos de coaching ejecutivo, en procesos de coaching de equipo, en transformación cultural y desde distintas también alcances. Entonces, nos encanta este tema, nos apasiona y estamos felices de que un día viernes tengamos una gran cantidad de personas. Yo decía, wow, viernes en la noche, qué un mejor panorama que juntarnos a conversar. Así que buenísimo. Gracias por esta convocatoria. Yo Gracias. también contento, muy agradecido a todos y a todos los presentes, también a ICF Ecuador, a ICF Uruguay, por la invitación, muy contento de estar. Me encantaría porque también puede ser también aquí aparece inmediatamente ya la temática que tiene que ver con el comportamiento humano y los indicadores. Nos parece que la calidad de lo que puede ser como oportunidad de aprendizaje es mucho mayor que cuando están las cámaras prendidas, que cuando están las cámaras así, Eso solamente con el me nombre. Se lo insististe. aseguro, se lo aseguro. Es el primer indicador que les puedo decir. En este momento debe haber alrededor de un 15% de las cámaras apagadas. Entonces, la invitación por el bien de todos nosotros, ojalá que se entusiasmen y prendan sus cámaras, compartamos, nos miremos, y no solamente le damos nombres que eso ya por lo menos siento que empieza a afectar. Esa es la primera invitación que tiene que ver muy coherente con el tema. Vamos a aumentar la calidad de la presentación si hay más cámaras prendidas. Mira, de 15 subimos a 18. Creo que algo Vamos bien. vamos mejorando. A ver Mira, si para día viernes, a esta hora está bien. no importa que están con el pijama, si están con la mascota al lado. Mira, lo interesante es que podamos aparecer. Eso es lo central. Bueno, ahí comenzamos. Comenzamos. Entonces, vamos a vivir la presentación. Tenemos una presentación que se las vamos a ir compartiendo, que tiene dos grandes temáticas. Uno, cuáles son los conceptos fundamentales de los cuales nos podemos hacer cargo como coaches en las organizaciones, hablando de las bases relacionales de una organización. Y por otro lado, vamos a entrar al mundo de los indicadores. Cómo nuestro hacer como coaches, como consultores, necesita ser medido para mostrar los resultados que tenemos cuando intervenimos. Es fundamental hoy día
el tema de los indicadores y es fundamental tener una perspectiva más grande que tiene que ver cuando acompañamos a las organizaciones de qué estamos hablando, de qué nos hacemos cargo, cuál es el ADN del mundo organizacional. Por esos dos lados vamos a ir danzando y la invitación es que escriban sus preguntas en el chat. Aquí, junto a Cecilia y Adriana, vamos a estar compartiendo las preguntas y todo lo que quieran reflexionar y anotar, muy bienvenido. ¿Ok? Estamos de varios países distintos, entonces podemos hacer muy rica esta conversación. Y vamos mejorando, vamos con el 25% de cámara abierta, vamos mejorando. Excelente. Bien, entonces voy a compartir esta presentación y vamos a partir por acá, ¿sí? Voy a ponerla en presentación. Nosotros cuando ponemos en presentación no los vemos a todos, entonces es importante que vayan escribiendo en el chat. La temática que nos convoca es cómo medir el impacto del coaching en las organizaciones. Y hay una primera pregunta fundamental para hablar del impacto del coaching en las organizaciones, y es esta: ¿cuáles son los principales desafíos de las organizaciones en el contexto actual? Entonces, antes de irnos a esa pregunta, queremos contarles que vamos a estar navegando por estos objetivos. La invitación que les vamos a hacer es a reflexionar sobre los desafíos de las organizaciones en el mundo hoy día, un mundo cambiante, tecnológico, es analizar los aportes del coaching al mundo organizacional, desde qué ámbitos podemos aportar como coaches y consultores. También vamos a definir las diferentes formas y modalidades de impacto en cuanto a cómo medir y a explorar también diferentes modos de medir ese impacto. Es ambicioso nuestro objetivo, ¿sí? Tenemos 1 hora y media, pero vamos. Recuerde que esto es una pincelada que tratamos de hacer lo más rica posible y que son temáticas que necesitamos después ir profundizando sin duda. Entonces, cuando decimos cuáles son los principales desafíos de las organizaciones en el contexto actual, nos encantaría que los fueran anotando en el chat. ¿Qué desafíos sientes tú como coach, como persona parte de una organización en el contexto actual que tienen las organizaciones? Lo sabemos, estamos en un mundo cambiante, lleno de incertidumbre, donde hay desafíos, por ejemplo, la constante rotación de los equipos, la sensación de que cuesta que las personas se comprometan, la conversación de que existen desarrollos tecnológicos que van haciendo que la presencia humana vaya siendo cada vez más irrelevante, la sensación de que los cambios están tan rápidos, van ocurriendo tan rápidos que no alcanzamos a adaptarnos a ellos, y lo que queremos es invitarlos a anotar otros. ¿Cuáles sienten ustedes? No sé si ya aparecieron algunos, Sí, Ceci. aquí tenemos algunos, nos dicen la falta de confianza, la relación con el error. Héctor nos menciona trabajo intergeneracional, la falta de comunicación, nos dice Gloria. Inge dice adaptabilidad a los cambios, agilidad, balance, conexión, mantener el contacto humano en contextos híbridos de trabajo, la seguridad y la comunicación. No sé si sigues tú, Adriana, que hay bastantes, ¿ah? Sí, dice líderes que no creen en la inversión en el coaching, los objetivos o a veces los resultados también que no están claros, la falta de visión en conjunto, resistencia al cambio tecnológico, las conversaciones que no se tienen, un liderazgo pobre, la generación de emociones o climas emocionales, bueno, el clima, ¿no? Que es todo un tema, el clima organizacional, Mm. cómo lograr resultados respetando los valores de la organización y de las personas. Claro, también pasa eso a veces, ¿no? Que los resultados terminan siendo tan prioritarios que las personas quedan de lado. Mm, Ambientes de control excesivo, ambiente de miedo, mm. la adaptación al cambio tecnológico. Bueno, hay miles de Maravilloso, cosas. Sí. maravilloso. Mm. Gracias, Adriana. Ahora, si Nada. ustedes y en general vamos escuchando lo que está en el chat y lo que podemos cada uno de nosotros decir en nuestra experiencia con el mundo organizacional, creo que hay una columna vertebral que va tocando cada una de las cosas que estamos diciendo y que tiene que ver con las relaciones. Cómo los seres humanos convivimos, cómo los seres humanos, lo que nos va pasando en nuestro mundo interior, lo compartimos en la gestión organizacional y vamos construyendo coordinaciones, futuro, propuestas y todo eso. Pero lo central
tiene que ver con el mundo relacional. Entonces, mucho de eso vamos a ir conversando acá. Y como el campo es tan abierto, queremos situarlo desde una columna, desde algo, una base, para ahí después irnos por diferentes ramas, pero tenemos esta base y la queremos compartir con ustedes. Nosotros siempre lo decimos y lo van a escuchar varias veces hoy día. Todo tiene que ver con las relaciones. Todos son las relaciones. Entonces, metámonos en eso. Por ahí vamos. Entonces, para entrar en eso, vamos a traer aquí la genética de las relaciones en las organizaciones. Elegimos estos conceptos porque son los que nos parecen centrales. ¿Y por qué los traemos cuando hablamos del impacto del coaching en las organizaciones? Justamente porque son los lugares donde nosotros tenemos mucho que hacer, desde el coaching, desde la consultoría, desde la facilitación, desde el entrenamiento, etcétera, desde los distintos roles que los coaches ejercemos cuando acompañamos a una organización. Entonces, el primero que vamos a mirar como base es el sentido. Y cuando hablamos del sentido, hablamos de la conversación del sentido. Y esta es una de las conversaciones que más se ha movido en los últimos años. Por ahí aparecía la conversación intergeneracional. Y hoy día esta es una conversación que aparece y es transversal a todas las generaciones, no solamente a los jóvenes. La conversación del sentido hoy día es una necesidad para todas las personas que forman parte de una organización, tengan el rol que tengan. La inquietud principal de las personas que trabajan en una organización hoy día ha ido variando. No es solamente hacia dónde voy, esa se ha ido cambiando por el para qué existimos como organización, para qué existimos como equipo, para qué existimos como directorio, como comité ejecutivo, como para qué cada una de las áreas de una organización. Esta es una de las preguntas básicas que se hace. ¿Para qué existimos? Y lo que me hace sentido finalmente, lo que nos genera sentido, es lo que le da significado, ¿sí? Y el significado para mí ocurre en el presente. O sea, las personas el significado ya no lo buscan en el futuro, a dónde vamos a llegar, sino el significado ocurre en este presente. O sea, la conversación del propósito y el significado vive en el presente. Y esta es una conversación que los coaches traemos cuando acompañamos a una organización. El para qué es el hoy día, vive en el presente. Muchas veces encontramos líderes que su para qué estás allá, es como vamos a llegar allá, vamos a alcanzar allá, y nos perdemos el propósito del presente. Es una conversación muy relevante que traemos a los coaches. Y el poder de una organización sigue al qué, ¿sí? El poder sigue al para qué. Bien. Si queremos tener una organización y personas que son parte de una organización conectadas con su poder personal, con su poder de acción, necesitamos que estén conectadas con su para qué. Entonces, cuando yo tengo claro, y las personas que forman parte de una organización, cuando tienen claro su para qué y no solamente están conectados con los cómo, cambia la conversación dentro de la organización, porque los cómo tiene que ver con actuar para cumplir. El para qué tiene que ver con actuar para comprometerme con un propósito. Y finalmente, con una promesa que tiene que ver con el rol que yo estoy ejerciendo en la organización. Ahora, eso es como interesante porque estamos en la cultura de los cómo. A Mm. nosotros que nos toca tanto generar como procesos de formación, formamos también coaches para el mundo organizacional, muchas veces creo que es tremendamente importante porque tienen que ser procesos transformacionales donde las personas realmente generen nuevas formas de mirar lo que es una cultura organizacional. Hay que ir muy al fondo al para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para qué somos coaches organizacionales. Y lo que más es impresionante, la tensión se produce porque las personas dicen, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula? Y aparecen los cómo, y aparecen los cómo. Entonces estamos muy adictos a una cultura del cómo. Y, y eso es como bien importante, porque cómo generamos el cambio hacia el sentido, hacia la conversación de sentido. Y el cómo no es que no deba existir, pero si existen solo cómo, voy a estar actuando desde solamente el cumplir. Nosotros podemos resolver el presente con un para qué poderoso. Y eso es fundamental cuando hablamos con líderes y con equipos. Es fundamental
acompañar a las personas a vivir su presente conectados con un para qué poderoso. O si no, pierde el sentido el día a día. Entonces, si miramos la conversación del para qué, inmediatamente la relacionamos con esta conversación tan bella que es la conversación de la dignidad. Entonces, parte de las misiones de los líderes que acompañan a una organización es que las personas descubran y conecten con su para qué. Cuando descubren y conectan con su para qué, nosotros decimos que están conectados con su dignidad. Y cuando tienes personas en un equipo conectados con su dignidad, los resultados son mucho más poderosos. Y de ahí podían volver un poquito para atrás. Como decía Cecilia, que una de las cosas que a nosotros nos gusta es esto de la creatividad, de lo que vaya surgiendo. Y creo que es muy importante que ustedes también vayan movilizándose mientras estamos en esta conversación. Entonces, quiero invitarlos a una pequeña experiencia muy cortita, muy breve, pero que la vayan haciendo internamente. Y nosotros vamos a continuar, pero no dejen de hacerlo. Y pregúntate, y quizás te puedas responder en el chat, como ustedes quieran, el para qué estás aquí hoy día, o para qué tú eres coach con una inclinación hacia el mundo organizacional. Y anda quizás más profundo de lo que de la respuesta como inmediata, no sé, no sé, desempeñarme profesionalmente. Quizás anda un poquito más al fondo. ¿Para qué estás aquí? ¿Y para qué elegiste el camino de ser un coach organizacional? Tócate un poquito ahí. Y lo puedes ir compartiendo también. Si les aparece, lo pueden ir anotando en el chat y nos encanta poder compartirlo entre todos. Pregunta profunda y ya empezaron a respondernos y nos dicen, para obtener más herramientas para humanizar a las organizaciones. Ello. Mm. Ujú. Acá también nos dicen, para seguir entendiendo los para qué de los que hago. Mm. De hecho, no pude hacerlo en las organizaciones en las que pertenecí, así que vengo a recuperar la esperanza aquí. Qué bonito. Qué bonito. Ojalá la recupere. Mm. Sí. Dice, para lograr una mejor vida en los colaboradores y mejorar los resultados. Mm. Busco, se me fue. Busco impactar la vida de 1 millón de personas en los próximos 10 años para que tenga Wow. una vida más alineada a su propósito personal y un balance de vida. Ikigai. Excelente. Lo tiene clarísimo. ¿Eh? Dice, de Mm. hecho, no pude hacerlo, muy bien, las organizaciones. Acá tengo otro, armonizar el propósito personal con el de la organización. Mm. Muy bonito. Buenísimo. Ahora lo importante es ver que la ausencia de un para qué compromete la esperanza y compromete la generación de un futuro compartido con otros. Entonces la desconexión del para qué tiene costos muy altos. Y nosotros los coaches, una de las conversaciones centrales que traemos a la organización, dentro de muchas, ¿verdad? Es la conversación del para qué, de qué le importa cuidar a esta organización. Porque lo que cuida finalmente y lo que cuida cada uno de sus miembros finalmente pasa a ser el motor que sostiene las promesas. Es que yo creo que es central, porque el lugar que va, yo creo que va a ser el combustible de nuestra acción, que va a sostener nuestra gestión, nuestras prácticas, tiene que ver con el sentido. Cuando solamente estamos parados en el cómo, por eso terminamos tan agotados, porque no hay una conexión profunda con lo que estoy haciendo. Quizás estoy siguiendo una orden o tiene que ver con mi autorresponsabilidad, pero cuando estamos con por ejemplo, sé, para qué como tocar a 1 millón de personas, que me parece una cosa genial, imagínate la cantidad de combustible que tiene eso, el poder de movilización que tiene eso. O sea, ahí hay inmediatamente una fuente de energía que va a producir muchísimo movimiento. Y todas las que fuimos escuchando acá tienen que ver con conectarse profundamente. Entonces, ese combustible que además es eterno, que nos provee el sentido, es central para todo lo que son las acciones que tenemos que en el mundo organizacional. ¿Mm?
Entonces, gracias por los que compartieron y seguimos avanzando. Entonces, mira, estamos acá, ¿se acuerdan? Para los que se vienen incorporando también, vemos que hay 4 bases en la genética de las relaciones. Sabemos que el coaching actúa a nivel relacional en las organizaciones y vimos el sentido y ahora vamos a pasar al segundo que es el poder. ¿Bien? Entonces vamos acá con el poder. El poder tiene que ver con nuestra capacidad de influir, de movilizar, de utilizar recursos propios y también el acceso que tenga a otros recursos para poder generar un cierto futuro. Eh, y desde ahí es como administramos, desde ahí es como lideramos, desde ahí es como gestionamos. Tiene que ver mucho el poder con nuestra autoridad. Ahora, venimos de culturas tradicionales donde la autoridad centralmente era otorgada por el rol. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que eso se ha ido modificando, que lo que realmente nos da autoridad tiene que ver mucho con nuestra capacidad relacional, con nuestra capacidad de conectar con futuros compartidos, con para qué que estén como alineados. Una vez que eso empieza a pasar, la autoridad se empieza a otorgar. Hay una experiencia que es muy profunda que va generando muchísima autoridad y por ende da la posibilidad de ejercer el poder, que tiene que ver con la confianza. Cuando yo como líder eh, genero confianza en las personas con las cuales estoy como trabajando, es muy sencillo el poder ejercer mi liderazgo, el poder ejercer mi autoridad, porque las personas van a creer, van a tener una dirección, van a sentirse seguras para poder ir construyendo juntos. Entonces, el poder tiene que ver mucho con eso. Y hay otra cosa que también que es central con respecto a la forma de ir ejerciendo este poder y que es algo que nos pasa a todos los seres humanos. Nosotros hablamos del adulto organizacional, del ser humano que se hace responsable del poder que la gente le ha dado, la autoridad que la gente le ha dado y cómo la va ejerciendo, cuidando el futuro colectivo y el futuro individual de las personas que componen los equipos. Eh, ¿Qué es lo que no es el adulto organizacional? Para no ponerle como el niño o el infantil organizacional, sino que las personas que no son adultos organizacionales, por lo general se comprometen con sus reacciones, con sus conversaciones más pequeñas. La gente anda resistiendo más que nada por capricho, más que nada por ir generando ciertas lealtades con círculos de confianza que son como paralelos al círculo formal de la organización. Cuando estamos como comprometidos con nuestras conversaciones más chicas, por lo general lo que va pasando es que vamos atentando con la capacidad de la autoridad y va atentando también con nuestra capacidad de poder ejercer el poder. Eh, Hemos pasado por una evolución cuando hablamos de adultos Ujú. organizacionales. Antiguamente se hablaba de empleados de una organización, ¿verdad? Después hablamos de colaboradores, después hablamos de ciudadanos organizacionales y hoy día el mundo lo que está requiriendo son adultos organizacionales que son finalmente personas capaces de comprometerse. y para estar comprometido tengo que estar conectado con lo que nos importa cuidar de manera colectiva. Entonces en eso tiene que estar muy alineado. ¿Y qué es lo que nos importa cuidar? Es la conversación de la primera que traía paz, el sentido, el para qué. Eso tiene que estar como de manera muy transparente y muy alineado. ¿Mm? Y la pregunta que hacemos cuando hablamos de poder, y es fundamental, las personas necesitan saber para qué tienen autoridad en esta organización. Muchas veces nosotros hablamos y nos toca acompañar a líderes que hablan de que necesitan aprender a delegar, ¿verdad? Pero la conversación de fondo es, ¿le vas a dar autoridad a tu equipo para poder delegar, ¿sí? O para poder asumir roles que tú puedas delegar. Entonces la pregunta que necesitan tener muy claro los líderes y los equipos es, ¿para qué tiene autoridad cada uno de los miembros de esta organización? Y se van a dar cuenta que son las preguntas que más cuesta contestar a los líderes. ¿Para qué le das autoridad a tu equipo? ¿Para qué le das autoridad a esta persona? Y si una persona no sabe para qué tiene autoridad, le va a costar mucho asumir su rol con compromiso o con iniciativa, porque no sé. Cuando queremos tener adultos organizacionales es cuando somos capaces de decirle a la persona, para esto tienes autoridad.
Y una pregunta clave que nos podemos hacer nosotros aquí si pertenecemos a una organización, es decir, ¿para qué tengo autoridad en esta organización? Y a veces ya esa pregunta genera un tremendo quiebre. Y ya es una pregunta fundamental para acompañar a una organización que quiere que sus equipos asuman roles que hoy día no están asumiendo o tengan iniciativa. Han visto que muchos jefes o líderes hablan, necesito un equipo con más iniciativa, pero ese equipo no sabe para qué tiene autoridad, por lo tanto, no sabe dónde, cuál es el rango donde puede tomar iniciativa. Y el poder tiene que ver con eso, con que las personas sepan para qué tengo autoridad en esta organización, cuál es mi rango de autoridad. Y eso va cambiando según los desafíos de la organización. Y aquí hay una definición muy bella de autoridad. Autoridad tiene que ver con ser autor, traer a la vida una realidad que todavía no existe. Y eso lo hacemos a través de promesas. Y ese es un tema apasionante cuando miramos las organizaciones. Hay un tercer punto relacional que a nosotros nos encanta también y que tiene que ver con el valor. Entonces, mira, pasamos por el sentido, por el poder y por el valor. Miren cómo vamos viendo distintos espacios de intervención desde el coaching en las organizaciones. No nos vamos a detener, pero igual va la pregunta, porque yo creo que es importante que se vayan tocando. ¿Cómo tú vas conquistando el poder como coach cuando trabajas organizacionalmente? ¿Qué es lo que vas haciendo? ¿Cuáles son tus recursos para ganar la autoridad de tus clientes, de la gente con las cuales trabajas? ¿Cuáles son tus mecanismos para ejercer el poder, ganarte el poder y convertirte también en algo valioso para la organización? Vamos a este punto de valor que a mí me encanta, porque cuando hablamos de valor estamos hablando de la oferta que es cada uno de nosotros y cada una de las personas que son parte de una organización. Y además la oferta que es la organización para el mundo. Entonces, cuando hablamos de valor, vamos a hablar del juicio que hace alguien sobre una oferta o un entregable, dando cuenta que aumenta su capacidad de cuidar lo que le importa cuidar. O sea, yo hago el juicio de que lo que me entrega tu organización aumenta mi capacidad de cuidar lo que a mí me importa cuidar. Y eso es una buena oferta. Cuando una organización escucha a sus clientes, escucha lo que les importa cuidar a sus clientes, tanto internos como externos de la organización. Entonces, la conversación es cómo transformo mi para qué en acciones valiosas, tanto para mí como para los demás. Y cuando yo transformo mi para qué en una acción valiosa, es cuando los demás escuchan que mi para qué cuida lo que les importa cuidar. Esto no es un trabalengua. Nos van siguiendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho que lo que tú me ofreces cuida lo que a mí me importa cuidar, estoy hablando de valor. Y esta es una conversación fundamental también en las organizaciones. Entonces, una pregunta importante es cuál es la capacidad que tiene mi organización para que los resultados obtenidos sean considerados valiosos para sus clientes internos y externos. O sea, lo que tú generas me aumenta la capacidad de aquello que yo necesito en ese momento cuidar. ¿Bien? Y aquí la gran pregunta es, ¿cuáles son las promesas con las cuales yo genero valor para los otros? Y esta es una pregunta que te podrías hacer ahora también. ¿Qué promesas estás haciendo como coach que genera valor para tus clientes? Y muchas veces la promesa necesitamos ajustarla o revisarla. Cuando queremos revisar y ajustar la oferta que estamos haciendo. Y esto las organizaciones necesitan revisarlo también. ¿Cuál es el valor que están generando para el entorno, para sus clientes internos y externos? Y cuando hablamos de promesa, y vamos a traer esta distinción que es tan bella, estamos hablando de cómo hago para traer al presente lo que todavía no existe. ¿Sí? Porque la promesa, como sabemos, vive en el futuro, pero compromete nuestro presente. Y eso es lo bello de las promesas, que si bien vive en el futuro, comprometen nuestro presente.
Entonces nosotros acompañamos a las organizaciones a revisar cuáles son sus promesas, tanto en la forma en que interactúan internamente como en la forma en que interactúan con sus clientes. Y a eso le llamamos, dentro de esta columna vertebral que decía Rocco, valor. ¿Bien? Ahora una cosa como hablando de indicadores, una de las cosas que es interesante que de ciertas mediciones es que alrededor del 70% de las promesas realizadas en el mundo organizacional no se cumplen en la forma en que son declaradas. Y eso hace también que, por supuesto, se afecte las relaciones, se Este afecte la... Arturo, bueno, estoy contigo. Gracias. Ay, yo también estoy contigo. Eso es una promesa. Entonces, es re importante esto, porque una de las cosas también, así como las relaciones son todo, dentro de las relaciones, las promesas son prácticamente todo también. Eh, a través de las promesas vamos construyendo el futuro. A través de las promesas vamos sosteniendo nuestro presente. Vamos con otro, las relaciones. Eh, y aquí estamos como de lleno, o sea, si la columna vertebral en las relaciones, aquí estamos tocando como lo medular de las relaciones. Y está centralmente esto, cómo conviven las personas. Y aquí vamos a traer dos elementos, que todos estos elementos también pueden ser medibles y pueden ser cuantificables. Tenemos que mirar las formas como, pero son parte de lo que a nosotros nos interesa mirar desde el punto de vista relacional. Uno tiene que ver con la energía y otro tiene que ver con la conductividad. Y cuando hablamos de energía, nos hacemos cargo de todas las fuerzas que van movilizando la dinámica relacional. Y cuando hablamos de fuerzas, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con los estados de ánimo, tiene que ver mucho con las declaraciones que vamos haciendo. Es muy distinto a la declaración que va haciendo el líder de una compañía que, por ejemplo, las personas que están a cargo, no sé, de aspectos administrativos. Es muy distinto que si alguien de una cuarta línea dice, esta empresa se acaba, a que si lo dijera el líder. Eso es una fuerza, un movimiento energético. Entonces la energía se produce a través de eso. Declaraciones en movimiento, dinámicas relacionales en movimiento, estados emocionales que están siempre en movimiento. Es lo que mueve. El care, o el gran sentido, lo que nos importa cuidar, produce y movimiento de energía. ¿Ya? Hay un canal de energía. Eh, y las empresas van estableciendo ciertos para qué están. Es muy importante. Y eso va poniendo un contexto de cierta energía. Y la conductividad es la capacidad colectiva que tiene una organización para hacer fluir la energía, que es las conexiones. La forma en que hacemos equipo, la forma en que se relacionan entre el equipo, como el organigrama de la organización, esos contactos, esa conectividad, eso que es cuando la energía se organiza para producir un cierto futuro. Entonces, la energía es la fuerza y la conductividad es los canales que va tomando. Es como el cauce donde se van generando las relaciones, donde se van sosteniendo las relaciones. Es como la estructura más dura donde se sostiene la relación. Y tiene que ver mucho con las promesas, con los acuerdos, con todo lo que va desarrollándose entre las personas. Las organizaciones poseen un nivel de energía y una cierta calidad de conductividad que determina el futuro. Nosotros podemos mirar a través de la energía que nos proyectan, sabemos, como la energía puede mirarse si son estados anímicos, como una cierta música. Es muy distinta a la música que acompaña una empresa productiva, qué sé yo, a lo mejor de gaseosas, a una empresa de publicidad. La música, la energía que se produce entre ellos va a ser muy distinta. Y la conectividad también va a ser infinitamente distinta. ¿Mm? Entonces, pasamos a la última, que es las coordinaciones, y finalmente vamos a decir que las coordinaciones es la manera en que acaece la conductividad, como lo hemos estado mirando. Entonces, si volvemos atrás, vamos viendo que tenemos sentido, poder, valor, relaciones, ¿sí? Y coordinaciones. Voy a sacar un poquito acá. Bien, en esta columna, porque hemos partido con esta columna, lo que queremos mostrar es que estos son los lugares por donde vamos haciendo intervenciones los coaches, ¿sí? Y lugares que finalmente necesitamos de alguna forma transformar en resultados concretos para la organización.
Nosotros no le podemos hablar a la organización de conductividad, ¿verdad? O de energía o de valor. No hablamos, lo que hacemos es traducir este lenguaje que tiene que ver con las relaciones, con las interacciones de las personas, a un lenguaje que la organización comprenda. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran anotar? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Vivian. Buenas noches. Rocco, me gustaría, bueno, entendí el tema de conductividad, me gustaría un ejemplo del tema de energía. Mm, Te lo puse yo como, como música. Fundamentalmente tiene que ver con estados de ánimo. Por ejemplo, el estado de ánimo de que es una organización, de un regimiento, el estado de ánimo que se maneja ahí, que se ve, que lo podemos nombrar siempre en acuerdo con las personas, es muy distinto a, a a una empresa que, como te decía yo, como una agencia de publicidad, donde la energía es como distinta. Yo mm, incluso también te puedo decir una cosa que también es como interesante, que alguna vez yo trabajé en un banco en diferentes áreas y cada área tenía un cierto estado anímico. Entonces, por ejemplo, las áreas que tenían administración y finanzas era un estado anímico más bien de cierta seriedad. Habían unos toques como de resignación eh, y como una cosa media nostálgica, que la energía se veía así como movimientos lentos. Al final, mucho de la energía se puede visualizar y se hace evidente a través de las dinámicas de los patrones de comportamiento de las personas. Y, por ejemplo, tenía que trabajar en otro día con el mismo banco en el área comercial. Y la gente era imposible que se quedara callada, todos querían participar. Cuando se invitaba a alguna experiencia de aprendizaje, todo el mundo quería participar, era muy competitivo. eh, la, la- la interacción era mucho más extrovertida que introvertida, a diferencia del otro grupo, y todo eso tiene que ver con una cierta energía que se va visualizando. Entonces, muchas veces para mm. poder hablar de ella, lo utilizamos a través de, sobre todo lo que tiene que ver con los estados anímicos. Entonces, hablamos le vamos poniendo como distinción ciertos nombres, como a veces entusiasmo, a veces hay toques, como te decía, de resignación y una manera de visualizar también la energía. ¿Mm? Pero Dice, tiene que... ¿Mm? y cómo se correlaciona entonces con la conductividad? Que era la que venía ahí como de la mano. La conductividad tiene que ver con si tú pudieras mirar como la red de conexiones y que está sostenida en cosas que tampoco son visibles, sino que hacen evidentes después en las consecuencias de las prácticas. Por ejemplo, los acuerdos que están haciendo unos con otros. Yo te prometo que el informe va a estar el lunes en tu escritorio. Eso ya se genera un lazo entre esas dos personas que están haciendo un acuerdo que Sí. es energía en movimiento que está hecho acuerdo, está hecho práctica y está construyendo un futuro. Entonces, las personas que están conectadas unas con otras es lo que va sosteniendo la conectividad. Pero eso imagínatelo en toda la organización. Entonces, hay personas que uno podría dibujar la red de conversaciones, la red de acuerdos, el nivel y la calidad de la relación entre las personas. Por ejemplo, equipos de trabajo hacia su interior pueden que tengan muy buenas relaciones y puede ser que los líderes entre equipos paralelos no tengan tan buenas relaciones. Entonces ahí hay que mirar cuáles son las conectividades. Y podemos medir y observar las calidades de esas relaciones. ¿Mm? Ahora, lo que alimenta el movimiento de esa conectividad es la energía. El- Energía. De Ya. sí. acuerdo. Tenemos otra Claro. pregunta. Pablo Dale, nos, Cecilia. Pablo nos dice, ¿la conductividad tiene que ver con la cultura? Las dos Buenísimo. cosas son la Mm, cultura. Las dos cosas son sí. la cultura. Podríamos decirlo así como el tono, los matices, el color de la cultura. No sé, hay una cultura de una empresa que es como brillante, luminosa, atractiva, o quizás otra que sea un poquito más tenue, más opaca, más seria. Es una forma que también podemos mirar la cultura. Y la otra tiene que ver con cómo se va produciendo la conectividad. Y la conectividad culturalmente se va produciendo y sosteniendo en ciertos acuerdos y sobre todo en ciertas temáticas de interés. En algunos estará sostenido y construyendo una conectividad
que apunta, por ejemplo, hacia el logro y va a cuidar el logro. En otra parte, esa cultura puede ser, está mucho más interesada en que la conectividad sostenga el futuro y el cuidado de las personas. En otro puede ser cuidar los procesos. Entonces, siempre tiene que ver con como esa mezcla de la energía, del estado emocional, del equipo, del grupo, y cómo se va construyendo los acuerdos y sobre todo las temáticas de interés que le van dando forma a esa conectividad. Déjame tomarme de algo de tu pregunta, Pablo. Hay culturas organizacionales que tienen mucha energía y muy bajita conductividad. Entonces no tienen buenos resultados, porque esa energía no se traduce Tiene canales. en coordinaciones, no tiene canales. Y eso es uno de los mayores quiebres que nosotros nos encontramos en las organizaciones. Hay energía, puede haber un buen estado anímico, puede haber fuerzas, pero hay poco modo, hay muy poca efectividad en cómo corre esta energía, cómo se coordinan las cosas, cómo se comprometen. Y esa es una de las cosas donde más interactuamos los coaches. Y puede ser al revés también. Haber mucha Conductividad, regularidad de claro, formalismo, de conectividad que con atrape la bajito. energía, claro, y que la energía como que la contenga. Entonces se puede generar mucho resentimiento. O exista poquita energía. Mm. O que los protocolos o los caminos dentro de la organización estén llenos de protocolos, pero ocurren con poquita energía. Entonces hay una conductividad muy marcada, pero hay poquita energía en este camino. Ya, ¿Lo van viendo cómo necesitan estar en equilibrio, conductividad y energía? Sí, nos están preguntando también por desacuerdos de los acuerdos. actualmente. Sí. Sí. Mm, Sí, y además que la conectividad, imagínense, no es solo el canal, es la calidad del canal. O sea, a nosotros nos toca trabajar con gente de muy alto nivel, de jerárquico, y que no tienen una buena relación, o sea, no tienen la energía que fluye no es integradora, ¿ya? Y la conectividad está sostenida sobre acuerdos de muy mala calidad. Entonces deciden no hablarse, entonces la conectividad se rompe. Y que eso tiene un efecto tremendo para la organización, porque eso se arrastra, porque al final muchas veces los equipos son leales a lo que quiere su líder. Entonces se va traduciendo ahí en como un golpe a la conectividad organizacional. Déjeme darle un ejemplo que es muy bueno. El resentimiento trae mucha energía y muy poca conductividad. O una conductividad que perdón, conectividad que no es de calidad. ¿La ven? No es hacia el resultado, no apunta hacia el resultado que queremos. Dije conductividad, no era conectividad. Sí. Ah, Acá dicen también, el estilo de liderazgo es relevante en esto, muy importante que haya buena energía para que fluya ideas, proactividad y puesta en marcha de los acuerdos, dice Ana María. Mm, sí, ahora lo que llamamos como adultos organizacionales, por lo general tienen una gran gestión de su energía y generan muy buena conectividad con las mm, personas, mm. los adultos organizacionales. Hoy día sentimos que el mundo lo que está necesitando es eso, ¿verdad? No empleados, no colaboradores, no necesitamos adultos organizacionales y recuerden la definición, capaces de comprometerse con una promesa que en el presente se haga cargo de un futuro y que estén conectados con su para qué. Vamos a avanzar hacia un espacio que nos encanta también y que finalmente tiene que ver con lo que es una organización. Entonces decimos que una organización al final es una red de conversaciones donde las promesas y las acciones que la sustentan cuida lo que les importa cuidar a sus miembros, ¿verdad? Y esto lo podemos ampliar mucho más. Cuida lo que le importa cuidar a las personas, a su entorno, a las personas que le generan valor. ¿Bien? Y para Tenemos una pregunta, Paz, perdón que te interrumpa, porque nos preguntan acá en el chat, ¿cuál sería un indicador en cada dimensión, medible al inicio y al final de la intervención de coaching? ¿Algún ejemplo? Ah, Pide me encanta. Mira, Paola. es una tremenda pregunta. Entonces yo lo que te propongo es que entremos en lo que es un indicador, a qué estamos entendiendo por indicador y después vamos viendo cada uno de los indicadores, porque lo que tenemos que hacer es justamente, ¿de quién fue la pregunta, Adriana? Paola.
es justamente traducir este lenguaje al lenguaje de la organización, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, dentro de los indicadores vamos a ir viendo los ejemplos, ¿ok? Bien. Ya. Y vamos para allá, vamos para allá. Bien. Entonces, entremos en los indicadores. Y los indicadores, finalmente, un indicador siempre mide algo, ¿verdad? Entonces, lo primero relevante cuando yo acompaño a una organización es ver qué vamos a medir. Eso es fundamental. Y podemos medir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, lo principal es decir, en este proceso, en este acompañamiento, en este coaching de equipo, en este coaching ejecutivo, ¿qué vamos a medir? Y el que vamos a medir siempre va acompañado de una pregunta y es que tenga impacto en la organización, que genere impacto en la organización. Y el paso que nosotros hemos determinado, ¿verdad? Y que no solamente nosotros, sino que hemos dicho que podemos usar para medir y determinar un indicador, para generar un indicador, es primero nosotros como coaches necesitamos conectarnos con cuál es la necesidad y la inquietud de esta organización, de este proceso. Cuando estoy hablando de organización, síganme que estoy hablando o de coaching ejecutivo, o de coaching de equipo, o de lo que, del proceso que esté realizando. Segundo, nosotros tenemos que acompañar a la organización a transformar esa tensión en quiebre. Y en un quiebre lo suficientemente contundente, tanto para el coachee, para los coachees, como para la organización. Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos es ¿dónde está la tensión en esta organización? Y acompañamos a la organización a que esa tensión se articule y tenga un nombre concreto de quiebre. Entonces, fíjense, no nos vamos inmediatamente al indicador, porque muchas veces los coaches tenemos unas ganas locas de poner indicadores. Primero, pongámosle el nombre de lo que estamos hablando. Y el quiebre generalmente parte en una tensión. Entonces, nosotros lo primero que escuchamos como coaches es dónde están las tensiones en esta organización. Y después acompañamos a la organización a decirle cuál de estas tensiones necesitas hoy día transformar en quiebre para iniciar el proceso que queremos iniciar. ¿Dónde está tu principal necesidad hoy día? Después que ya tenemos el quiebre claro, buscamos cuál es la nueva realidad que queremos que genere el proceso que estamos iniciando, cuál es la nueva realidad que queremos que exista cuando terminemos el proceso, ¿verdad? Entonces así marcamos la brecha. Allá está la nueva realidad, queremos llegar acá. Entonces cuando ya determinamos a dónde queremos llegar, podemos determinar variables que nos gustaría medir. Y generalmente cuando determinamos variables que queremos medir, determinamos, no sé, 8, 10 variables que nos gustaría medir. Pero fíjense que aún no llegamos a los indicadores. Entonces cuando tenemos 8, 10 variables que queremos medir, decimos cuáles son las que más le importa cuidar en este momento a la organización. Y de ahí llegamos a los indicadores. Paz, perdona. Acá nos preguntan si quiebre y brecha son lo mismo. Alfredo pregunta. Buenísimo, Alfredo. Mira, no exactamente, porque el quiebre finalmente es, por ejemplo, necesitamos hacernos cargo. Por Una ejemplo, aclaración. voy a ponerlo bien, bien como concreto. Este equipo no está funcionando y no está dando los resultados que queremos que dé. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, la brecha finalmente es donde está este equipo hoy y dónde queremos llegar con el equipo. ¿Verdad? Y cómo vamos a medirlo es el indicador. Cómo vamos a ir viendo los resultados que va teniendo ese equipo. ¿Tú querías agregar algo del...? Que el quiebre finalmente es como la declaración que hacemos como líder, en el sentido, quisiera que este equipo funcionara a una velocidad de gestión más alta de la que está pasando. Ahora estamos entregando 15 informes a la semana, me gustaría que llegáramos, no sé, eh, que eso, en vez de demorar una semana en entregar 15 informes, nos demoráramos 3 días. Entonces, es como la declaración. El quiebre siempre le pertenece a alguien que lo declara. Y la tensión es justamente la brecha, lo que se produce en esa distancia entre lo que hay antes y lo que hay después. Entonces nosotros seguimos este camino, ¿verdad? Para declarar cuáles van a ser los indicadores. Ahora lo que hacen los indicadores es hacerse cargo de dar cuenta
¿sí? Eh, ¿Cuáles son los resultados que queremos finalmente medir? Entonces, fíjate, a veces nos pasa que tenemos un exceso de indicadores y eso tampoco nos sirve. Lo que tenemos que buscar los coaches es generar los indicadores justos. A mí me ha pasado mucho desde la supervisión, acompañar a coaches que inician procesos de coaching ejecutivo, por ejemplo, y que declaran en las reuniones tripartitas, no sé, 10 indicadores de éxito para el proceso. Y generalmente eso genera mucha frustración. Entonces, cuidado con los excesos de indicadores, ¿sí? Y hay indicadores que se pueden medir y hay indicadores que pasan a ser solo actos declarativos. Y aquí es fundamental, si bien todo se puede medir, generalmente todo se puede medir, a veces vamos a darnos cuenta de un buen resultado como un acto declarativo, por ejemplo, cuando un jefe dice que esta persona está lista para hacerse cargo de los nuevos desafíos que tiene la organización. Y ese puede ser un indicador, ¿ven? Bien, sigamos. Entonces, ¿cuál es el propósito de los indicadores? Entregarnos información relevante. Si un indicador nos entrega información relevante, quiere decir que tenemos un exceso de indicadores o que no tenemos los indicadores adecuados. Por eso el camino para declarar un indicador es clave. Entonces, ¿qué significa que dé información relevante? Que con esa información vamos a poder gestionar y evidenciar aspectos importantes del proceso. Vamos a poder darle visibilidad al proceso. Vamos a poder darle objetividad a los avances. Y vamos a poder aportar información sobre la distancia que hay entre el hoy y el futuro que queremos crear. Cuando un indicador cumple con estos objetivos, decimos que estamos ante un buen indicador. Por eso los coaches, los consultores de donde te acompañas en la organización, es fundamental que seamos expertos en acompañar a las organizaciones a declarar indicadores. Ahora, ¿qué pasa muchas veces también? Que los indicadores que traemos los coaches a las organizaciones no traducen los resultados a los resultados que espera el cliente. ¿Y qué significa eso? De nuevo traigo acá que los resultados tienen que tener claridad para el cliente, o sea, el idioma del cliente necesita estar puesto ahí, necesita traducirlos. También necesitamos que los indicadores sean gestionables en términos de proceso. Gestionable significa esto, sí, que tiene una característica dinámica, que los puedo gestionar, que los puedo mover, que van a ser como una brújula donde quiere llegar nuestro cliente. Y para eso necesito poder gestionarlos, necesito replantearlos. Cuando tengan indicadores muy estáticos, quiere decir que seguramente tampoco son los indicadores adecuados y son poco inspiradores. Los indicadores necesitan tener un espacio dinámico, en movimiento. Y sabemos que todo se puede medir, lo importante es saber cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros podemos generar como coaches indicadores. Muchas veces a nosotros nos preguntan, las encuestas, los test que aplica la organización nos sirven como indicador, por supuesto, pero generalmente son atemporales a los procesos que llevamos los coaches dentro de la organización. Nosotros que hacemos programas de formación para coaches en el área organizacional, siempre les decimos a los coaches, creen sus propios tests, midan lo que quieran medir. Y dentro de los cursos nos hemos encontrado con personas que han creado test maravillosos. Hemos de pasar de test de confianza que le aplican al coachee, de compromiso, que tenemos un ejemplo después que vamos a ver, de arquetipos teníamos el año pasado, un grupo de alumnos que se juntaron y generaron un test de arquetipos que después los medían, hicieron todo uno bellísimo. Hay tantos tests que podemos aplicar hechos. Nosotros usamos mucho el Culture C, por ejemplo, que trae Pablo Reyes, que es maravilloso, que mide la cultura organizacional. Y eso no significa que solamente podamos aplicar aquellos tests que ya están inventados. Los coaches también podemos ser expertos en generar
propios test para medir los procesos individuales, por ejemplo, de coaching ejecutivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es traducir las interacciones en términos de conectividad, energía, en resultados concretos para la organización. Entonces nosotros hablamos aquí, por ejemplo, necesita mejorar la confianza para mejorar el clima, ¿verdad? Entonces no le hablamos de la confianza, le hablamos, necesitamos mejorar la confianza, necesitamos mejorar el clima, nos pide la organización, bien, vamos a mostrar cómo el mejorar la confianza mejora el clima de tu organización, ¿sí? Y estos son los términos que usan las organizaciones, ¿verdad? Mejorar el clima, disminuir la rotación, elevar estándares de producción, tiempos de respuesta a los clientes, experiencias con los clientes. Y lo que hacemos los coaches es que los procesos se los podamos traducir en estos resultados, donde la organización pueda ver el impacto. Esto necesitamos poder medirlo, ¿verdad? El trabajar en este equipo, la forma como interactúan y se comunican entre ellos, va a hacer que los tiempos de respuesta al cliente disminuyan. Y nosotros mostramos a través de los indicadores cómo el tiempo de respuesta disminuye. Y mostramos las dos cosas, ¿verdad? Cómo mejoró esta conductividad y cómo eso hizo que la respuesta al cliente disminuya. ¿Cómo vamos hasta ahora? Preguntas, comentarios. Los vamos a invitar a hacer las preguntas, ponerlos en el chat. Si tienen comentarios, nosotros los vamos a ir haciendo. Está súper profundo todo lo que nos has mostrado, Paz y Rocco. La verdad es que súper aplicables. Excelente. Mira, nos queda un rato aún, entonces nosotros lo que queremos ahora es mostrarles justamente una forma muy simple de generar nosotros lo que queremos es traerle a los coaches la posibilidad de ser creadores de sus propios indicadores. Entonces, elegir este caminito, cómo declaro, acompaño a la organización a declarar indicadores y cómo genero test a través de los cuales pueda medir los resultados que necesita la organización y después traducirlos al lenguaje de la organización. ¿Ven que son como 3 pasos? ¿Sí? Sí, y ahí nos pregunta y dice, ¿y llevar los indicadores a retorno sobre la inversión? Sí, de todas maneras. Muy bien. Sí. Eso es fundamental, ¿verdad? Ujú, claro. Pero debe haber este proceso de traducción, como tú decías, ¿no? Los coaches Tiene que haber el necesitan. proceso de traducción, o si no, el coaching no termina de mostrar su impacto dentro de la organización. Héctor Y nos nosotros- pregunta, sí, Héctor nos pregunta, ¿quién determina, por ejemplo, que para mejorar el clima se requiere mejorar la confianza, el cliente o el coach? en conjunto, Sí. siempre en conjunto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Héctor, de la tensión, transformarlo en quiebre? ¿Sí? Cuando veíamos la primera parte, nosotros necesitamos escuchar dónde están los espacios de tensión dentro de la organización y acompañar a la organización, ¿sí? A través de las reuniones previas que son fundamentales para iniciar cualquier proceso, a determinar cuál es el quiebre. Y nosotros ahí hacemos un rol fundamental porque necesitamos traducirlo. Nosotros le contamos a la persona, sabes que lo que nosotros diagnosticamos a través de test, a través de entrevistas, ¿sí? Que en tu organización hay una falta tremenda de confianza, ¿verdad? Y dado eso, sin duda, hay una mayor rotación o hay una demora en las entregas o, bueno, ahí vamos viéndolo, ¿sí? Ahora eso lo determinamos no solamente nosotros en conversaciones, aplicamos test de diagnóstico que aplicamos al inicio y al final, ¿verdad? Tenemos entrevistas con las personas, miembros de la organización, y después nosotros, después de entregar un diagnóstico, que siempre es importante hacerlo, vemos cuáles son los principales quiebres y qué es lo que se necesita trabajar. Entonces nosotros ahí es donde declaramos, mira, si tú quieres mejorar el clima laboral, lenguaje organizacional, trabajemos en la confianza. Y le mostramos, nosotros educamos a la organización, ¿sí? En términos, en estos términos que usamos desde el coaching, le contamos, mira, y esto lo vamos a medir.
¿verdad? No, Soledad nos está pidiendo ejemplos concretos y Alejandra nos pregunta, ¿cuál es el tiempo que consideran adecuado para que estos indicadores se muestren? Está buenísimo porque depende, vamos a ir con un ejemplo ahora, un test de compromiso, pero mira, depende, el tiempo depende del proceso que tú estás realizando, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para hacer, para iniciar un proceso de coaching dentro de una organización, primero aplicamos un test, después al coach, o sea, al coachee, perdón, ¿sí? Después hacemos entrevistas a su equipo, ¿verdad? Después determinamos la reunión tripartita, donde trabajamos con el sponsor, con recursos humanos. A nosotros en particular nos gusta hacer procesos de 15 sesiones, donde en la mitad hacemos una segunda medición del test que aplicamos al inicio. Y al final del proceso de las 15 sesiones hacemos otra y determinamos si es importante iniciar un segundo proceso, que generalmente ocurre. Pero cuando ocurre un proceso tan limpio, tan clarito, es cuando tú vas mostrando los indicadores concretos, ¿verdad? Los resultados concretos que vas teniendo. Aparece otra Eh, pregunta, ¿sí? Sí, Héctor pregunta de vuelta, aportamos, porque Héctor fue el que preguntó quién determina, por ejemplo, que para mejorar el clima, que estaba más adelante, y ahora pregunta, ¿aportamos desde nuestras distinciones como coaches o es un poco de consultoría también? Yo creo y lo hemos conversado, eh, que un coach, por ejemplo, cuando acompaña a un equipo, mezcla su forma de intervenir, ¿sí? Al principio necesita muchas veces hacer un entrenamiento al equipo para tener un contexto común que pueda generar un acompañamiento desde el coaching de equipo más poderoso. Entonces los coaches a veces nos toca ser facilitadores, a veces nos toca ser entrenadores y a veces nos toca para poder hacer coaching después, ¿sí? Entonces yo creo que hoy día más que separar, necesitamos estar preparados para asumir distintos roles dentro de una organización. Ahora son distintas las intervenciones. Yo le digo, vamos a hacer un entrenamiento al equipo no sé, de 4 horas y después los voy a acompañar en varias sesiones de coaching de equipo y de repente voy a ver que necesitamos hacer otro entrenamiento. Y seguramente al inicio voy a tener que hacer una conversación de facilitación para sacar algunos indicadores dentro del equipo. Entonces nuestro trabajo, yo diría, en la organización es cada vez más amplio como coach y cada vez tenemos que estar más preparados. Y esto yo sé que a veces genera, pero no es confundir nuestro rol de coach. A veces vamos a hacer con lo que tenemos, con la distinción, y tenemos que estar preparados. Y eso sí que es una responsabilidad de los coaches. Tenemos que seguir formándonos y estar preparados para a veces actuar desde la facilitación, a veces actuar desde la consultoría, a veces actuar desde el entrenamiento y a veces actuar desde el coaching. Bien. Entonces, vamos con lo... Bien. ¿Cómo están? Ven que de esto podríamos hablar horas enteras, pero vamos avanzando. Bien. Este es un ejemplo, es una creación es una creación nuestra y lo que tiene como por objetivo es invitarlos a que ustedes también vayan creando sus propios mecanismos y trajimos esta que tiene que ver con el compromiso porque creemos que el compromiso está asociado a lo que hemos hablado durante todo el rato, que son las relaciones, tiene que ver con la energía, tiene que ver con la conectividad y tiene que ver con el futuro que acordamos y que somos capaces o no de sostener. Hay un indicador también realizado por la Gallup y por eso traemos el compromiso, que también es muy parecido a lo que decía antes con respecto a la promesa, que lo que dice que esto fue antes de la pandemia, pero en 2019 el 23% de las personas en varios países del mundo están comprometidas con su trabajo, el 23%. También en el mismo estudio se decía ahí que las personas entre los 25 y 30 años el 54% no se compromete más allá de 2 años eh, con su trabajo y con la empresa. Entonces, el compromiso es el que le da como la gran fuerza de posibilidades de futuro a la organización. Entonces, un quiebre bastante
común y bastante transversal, sobre todo en esta época que está pasando tan convulsionada. Entonces, esta es una propuesta que nosotros hemos utilizado para medir como esta energía, esta presencia, que la conocemos por compromiso. Entonces, lo que fuimos haciendo nosotros acá es una escala que tiene como 12 estadios de posibilidades de un lugar desde donde yo estoy con mi presencia frente a un compromiso laboral. Entonces tengo un equipo de trabajo y como líder estoy viendo que muchas de las cosas que nombró Paz, por ejemplo, rotación, ausencia, eh, como falta de productividad, Clima. atraso, clima, todo está afectado. Entonces, nosotros proponemos, aparte de trabajar la confianza, trabajemos el compromiso. Entonces, lo primero que hacemos es medir el compromiso. Entonces, cada uno tiene cierta escala. Y es bueno poner como la más dramática y la que está más a la izquierda, que es cuando ya no existe ningún tipo de presencia, cuando las personas ya se van, cuando ya no rompen todo tipo de acuerdo relacional, y a eso le llamamos la muerte. ¿Ya? La muerte de la relación y la muerte del compromiso es cuando la gente se va, ¿ya? Y se hace de una manera permanente. Y poco a poco empieza a subir en la escala. Y si ustedes se fijan, son varios matices. ¿Mm? Y le ponemos nombre para poder conversar sobre lo que estamos viendo, que en este caso son el compromiso. Entonces, la primera que aparece, el indiferente aburrido. Y tiene que ver con un cierto estilo de presencia. Como nuestra distinción está basada en esta mezcla de conectividad y de energía. Entonces tenemos ahí el indiferente aburrido. ¿Y qué es lo que es el indiferente aburrido? Porque es importante como traducirlo. Son aquellas personas que no les interesa, que no están disponibles, que generalmente evaden el trabajo y no están comprometidas con absolutamente ninguna propuesta que haga el líder o que haga el equipo. Y se le ve, gráficamente se ven y se pueden considerar ellos mismos aburridos con el trabajo. Entonces, ese es el nivel inicial de compromiso. Y es absolutamente peligroso. Lo normal que se recomienda cuando las personas están ahí es invitarlas a que pasen a este lugar, a la muerte. O sea, decirles, mira, en esta situación es mejor terminar acá y se acabó la relación. Después aparece un segundo nivel, que es un mínimo esfuerzo, que las personas sí están presentes, pero haciendo lo mínimo de lo mínimo. O sea, si el trabajo, la hora laboral es a las 6 de la tarde, y a 5 para las 6 ya ellos ya están como partiendo ya a sus respectivos hogares, y todo lo que van haciendo lo hacen lo justito, ni un esfuerzo más. Después aparece un tercer nivel, que tiene que ver con el resignado, que va haciendo las cosas y la va haciendo de un modo un tanto obligado, porque no hay otra cosa que hacerlas. No hay recién que hablamos con el tema del poder, son personas que tienen muy poquita autoridad y tienen muy poquito poder y van haciendo su trabajo de manera también un poco más que justa, pero un poco menos que productiva. ¿Mm? Después está el sumiso, es aquel ok, agacha la cabeza, hace, es condescendiente y va haciendo lo que se le dice, pero no tiene una iniciativa propia, no tiene una autonomía, sino que hace solamente lo justo que hay que hacer, lo justo que le dicen que hay que hacer. ¿Mm? Después aparece uno que es muy interesante, que ya tiene un colorcito un poquito más blanco, más cercano al amarillo, que tiene más energía y muy mala conectividad, que es el opositor, que él está en la resistencia, está seguramente con temas que lo tienen como resentido, entonces a lo que o parezca, él va a estar como en el lado de la oposición. Y da lo mismo lo que sea, va a estar en la oposición. Pero es interesante porque muchas veces ellos muestran cosas que, pues, si estamos muy en estos lugares de compromiso, a veces dejamos de ver, quedan como espacio de ceguera, y ellos, como están fuera de eso, aportan esa mirada diferente. ¿Mm? Después aparece alguien que es muy interesante, que tiene que ver con Con estas épocas. esta época que estamos, y sobre todo con la virtualidad, a veces cuando estamos con las cámaras apagadas, y ahí vamos todavía no logramos subir ese indicador, estamos con el compromiso digital. Es que estoy en algo, estoy presente, pero a la vez estoy en cuatro o cinco cosas, en otras conversaciones, estoy con el chat del celular, con el WhatsApp. Estoy a veces incluso encargándome no sé, de alguna otra tarea. Nosotros hemos visto que en la pandemia hay gente que tenían tres computadores y estaban en tres reuniones a la vez.
por supuesto con la cámara apagada, pero están en tres reuniones a la vez. Y ese compromiso es de baja calidad. Y puede ser que sea gente muy competente, que tenga energía, pero está dispersa esa energía. Después aparece el responsable, que ya es aquel que va haciendo todo y lo va haciendo bien. Sube el estándar también de producción, los compromisos los realiza bien, los realiza a tiempo, y una persona que se destaca. ¿Ya? Siempre hay gente que se le reconoce su trabajo porque lo va haciendo de buena calidad. Y después va el aplicado, que no solamente lo hace bien, sino que además le da un toquecito, le da un poco más, como que hay algo más de generosidad. Si ustedes se fijan, el color empieza a ser cada vez más naranjo, entonces significa que aparece mayor energía y también hay una preocupación de tener muy buena conectividad. Después aquí ponemos a alguien que es muy interesante, a veces divertido, que es el entusiasta además, que es aquel que es como un cachorro inquieto, que quiere estar en todas y que está muy entusiasta, por supuesto, eleva el ánimo, aporta energía, pero la conectividad también es dispersa. Pero sí tiene mucha energía y mucho compromiso. Él va a estar siempre arriba de todo. Él quiere ir a todos los lugares, quiere estar en todos los proyectos, pero eso hace que no sea tan perfecto su compromiso. Y si ustedes se fijan, todo esto hay unas flechitas acá, ¿ya? Porque todo esto que están acá, entre la muerte y los que voy a nombrar enseguida, de alguna manera su energía y su compromiso es mucho más movilizada por un referente externo, por un buen líder, por unos buenos compañeros de trabajo, pero todavía no se ha transformado en un adulto organizacional, todavía no ha logrado conectar con sus verdaderos mundos de intereses, sus para qué. Generalmente ellos van asociados, todos estos que están acá, a ser muy leales a para qué es de otros. ¿Mm? Pero acá, si trascendemos eso, aparece un nivel muy importante de compromiso que es el fluir, que son aquellas personas que danzan con su tarea, danzan con su gestión. Aparece una cosa como también de liderazgo, de innovación, de producir ciertas cosas que son diferentes, como que aparecen nuevas acciones, nuevas posibilidades, y son de muy buena energía y de muy buena conectividad. Y tenemos las personas que influyen y se transforman, que yo creo que llegan como a nivel como de maestría, eh, que son aquellas personas que amplían las posibilidades más allá de lo que todo el mundo se imaginaba. Son los que van constantemente transformándose y transformando los equipos. Son verdaderos magos creativos. No sé, un Steve Jobs que está en el mundo comprometido con cambiar lo que es la tecnología, pero él saca aspectos que nadie antes veía. Por ejemplo, su preocupación por el diseño, su preocupación por la gente que va a ser el usuario, cómo hacemos que esto sea intuitivo. Entonces, eso lo hace una persona que está comprometida a otros niveles. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente es poder compartir esta escala y permitir que las personas, por ejemplo, también, Que es un ejemplo es de un todas ejemplo, las este es un ejemplo, posibilidades que podemos crear, ¿verdad? Mm. es hacerles preguntas y a través de las preguntas que ellos puedan poner un indicador, un número cuantificable, cuál es el nivel de compromiso que estás teniendo en tu trabajo. Entonces, como ya lo vieron acá, seguramente ellos se van a ubicar. Se requiere también para no es por ejemplo, un trabajo de indicadores para un inicio de un proceso. Son personas que ya uno viene trabajando, que están comprometidas con el cambio y que están como disponibles para automirarse. Eso es como bien importante. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el compromiso que estás percibiendo en tu equipo de trabajo? ¿Cuál es el compromiso que observas en las diferentes áreas de tu organización? ¿Cuál es el compromiso que tienes con tus sueños? Esta es una pregunta más personal. ¿Cuál es el compromiso que estás teniendo con tu familia? ¿Cuál es el compromiso que tienes con tu país? ¿Cuál es el compromiso que estás teniendo con el mundo? Entonces ahí nos aparece después, y esto claramente eh, después puede ser registrado, puede ser trabajado y se puede como sintetizar, eh, administrar y hacer como también una conclusión con respecto al compromiso que está teniendo un equipo o una organización. ¿Mm? Ahora lo que buscamos con este ejemplo es justamente decirles, como coaches, podemos generar en nuestros procesos test que podamos aplicar al inicio, a la mitad del proceso, al cierre del proceso, y no solamente esperar los que va a aplicar la organización, ¿verdad? Que pueden estar fuera de tiempo, justo cuando termina, cuando inicia el proceso.
Los coaches podemos generar test de relacionales, por ejemplo. Nos vamos a decir, no sé, en tu equipo, del 1 al 5, ¿cuál es la relación que está más cercana? ¿Cuál es la relación que está más lejana a ti? Ahora, todo esto que está sostenido en las relaciones, alguien hacía quería ejemplos de sentido, ejemplos de relación. Fíjate cómo esto es un ejemplo muy simple de los test que podemos ir aplicando, ¿verdad? Este lo podemos usar en todo eso porque tiene que ver con el sentido, tiene que ver con el valor que estoy teniendo en la organización y que yo siento que yo tengo que tiene la organización para mí. Entonces los coaches podemos generar test, podemos generar, aplicarlos a través de plataformas, generar herramientas. Hoy día hay muchísimo disponible. El tema es que aprendamos y lo principal es aprender con el cliente a definir cuáles son los indicadores que necesitamos medir. Y para eso recuerden, necesito ver cuál es la tensión que se va a transformar en un quiebre y cómo la vamos a medir y qué indicadores vamos a elegir para medirla, porque no necesitamos tener un exceso de indicadores que nos pueden despistar en el resultado del proceso o que no nos pueden dar una claridad en cuanto al resultado que estamos teniendo en los procesos. Y como muy cortito, este ejemplo que le acabamos de dar, se lo quiero dar como me pasó haciendo un coaching hace 2 semanas atrás en una empresa que este test lo aplicamos hace 2 años. Y una cosa que es bien interesante, porque podemos a veces estar tan comprometidos con lo que va a ser el resultado numérico que a veces nos olvidamos de ciertas partes que solamente el instalar el test, el instalar la temática, ya produce un movimiento increíble y de mucha recordación. Se me pasó eso, que estaba haciendo el coaching y estaba hablando, apareció el tema del compromiso y me dije, todavía tengo gente, me dice, todavía tengo gente que está en el compromiso virtual y no puedo sacarlas desde ese lugar. Hay otros que están en el opositor, entonces empieza a aparecer un lenguaje que va acompañado de los resultados que vimos en el momento que se aplicó, incluso hace 2 años. Entonces es algo que va quedando, que se instala como un lenguaje y un código para el equipo. Y además que es tremendamente útil para eso. Bien. Bien, nos queda como Pregunta, un minutito, Ceci, bien, pero sí, perdón. perdona, dale. Pregunta Julieta, ¿qué lectura o material recomiendan para profundizar en el tema? Uy, hay tanto, ¿sí? Em, yo creo mira, mira cómo te voy a responder, Julieta, ¿verdad? Yo te diría que lecturas, generalmente los coaches tenemos muchas lecturas. Yo diría que esto lo que más se aprende es ejercitándolo, llevándolo a la acción. Haz con tus coaches, porque podemos leer de indicadores, podemos leer sobre cómo formular un indicador con la organización, pero es como cuando leemos sobre andar en bicicleta y andar en bicicleta, ¿verdad? Entonces yo le diría, métete en la experiencia. Y yo solamente no estoy hablando de indicadores solamente en el espacio organizacional. Estoy hablando de indicadores en cada coaching que hagamos, sea un coaching personal o sea un coaching organizacional. Hoy día el coaching tiene que mostrar resultados medibles y eso tiene que ver con la profesionalización de nuestro coaching, ¿sí? De lo que hacemos, de nuestra disciplina. Por ahí te Bueno, yo creo, contesto por Yo ahora, creo que estamos Julieta. acá justamente por eso, porque Mm, creemos que tenemos que ser como creativos en nuestra forma de hacer coaching. Ya en nuestro acuerdo, normalmente cuando hacemos un inicio de proceso de coaching y le preguntamos qué es lo que tú quieres trabajar y cómo eso se hace visible, ya empezamos a insinuar cuando hacemos esa pregunta y cómo eso que tú quieres cambiar se puede hacer visible. Ya inmediatamente empezamos a encontrar ciertos dominios donde podemos generar ciertos indicadores. Y eso tiene que ser variables, tiene que ser de acuerdo al acuerdo que vayan haciendo con tu coachee. Eh, entonces, ese atrevimiento nos interesa mucho que se produzca, que nos mm. preparemos como coaches para atrevernos a que todos los que estemos haciendo como procesos de transformación con nuestros coachees, lo podamos visualizar en un dominio con indicadores medibles y que lo veamos al principio, que lo veamos al final. Entonces, Mira, nosotros estamos en la hora ya, sí, son las 8:30, nos pasamos un 7:30. minuto. 7:30 para ustedes, no, es que depende de dónde estemos, pero tenemos mucho, pero ya estamos en el tiempo. Como ven, es un tema profundo, amplio, maravilloso.
hicimos una pincelada bien rápida. Cada una de estas temáticas son enormes, tienen una riqueza gigante. La invitación que les volvemos a hacer es esa. Hagamos que tengamos resultados concretos y que esos resultados las organizaciones los tengan puestos en su lenguaje, sepan de lo que estamos hablando. Ese hoy día es fundamental. Hace mucho tiempo la gente contrataba coaching porque era un poco como para desahogarse, porque era un poco catártico. No sé si algunos, bueno, aquí nosotros somos hay distintas generaciones de los que estamos acá, pero cuando nosotros nos empezamos, había una conversación de coaching que era como que se encerraban en un lugar y no se sabía mucho qué pasaba y para qué era bueno, pero la gente le servía, ¿sí? Hoy día necesitamos contarles que lo que pasa ahí va a tener un impacto en los resultados que están teniendo como organización, en lo que ellos necesitan entender como resultados para su organización. Y nosotros tenemos también una súper responsabilidad de educar en cierta forma a la organización y mostrar que cuando trabajamos y gestionamos la emocional de un equipo, eso incide en su nivel de compromiso y en el ambiente laboral, ¿verdad? ¿Cómo le contamos? No podemos decirle, mira, vamos a trabajar la gestión emocional de tu equipo para que lo pasen mejor y tengan más bienestar? Eso hoy día la organización necesita verlo, concreto, pero ¿en qué va a incidir? En un mejor clima laboral. ¿Y eso cómo se va a traducir en mi resultado final? Así se va a traducir. Hoy día es fundamental. Hoy día es clarísimo que es la responsabilidad que tenemos como coaches. Paz, nos Eh, preguntan cuándo tu segundo libro o tu siguiente libro. ¿Parece pronto? Sí, está como a un mes de aparecer, así que Ah, ok. ya está Próximo como Casi que ya la primicia. está casi listo ya para aparecer. Así que les recomendamos esos libros, ¿sí? Tenemos un libro precioso de hablando, no, perdón, Viviendo en Gerundio. Viviendo en Gerundio. Otro libro, Transformarse para Transformar, y otro que viene ahora saliendo y que se los voy a contar ahí para que los tengamos ahí listos. Sí, Mm. sí. Les vamos a pedir que si tienen alguna pregunta, la sigan haciendo. Voy a recapitular solo algunos puntitos que nos han contado Paz y Rocco, como para que vayamos teniendo. Creo que nos hablaron mucho de la genética de las relaciones en las organizaciones, en el cual nos hablaron que hay 5 aspectos claves: el sentido, el poder, el valor, las relaciones, las coordinaciones, ¿no? Y también nos enseñaron cómo debemos hacer para generar indicadores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para esto? Generar primero la necesidad o la atención, debemos identificar el quiebre, debemos plantear Mm. la nueva realidad, buscar las variables, medir qué nos importa cuidar y ahí recién vamos a generar los indicadores. También nos recomendaron generar mucho equilibrio en la cantidad de indicadores que tenemos. ¿Para qué? Para que esto se resulte para que se mida lo que realmente se tiene que medir. Así que también nos han hecho una invitación grande a los coaches, un reto gigante. Creemos nuestros propios medidores. Y ahí voy a traer algo que usualmente usamos en facilitación, ¿no? Recuerden que todo lo que queremos hacer, el 30% entre lo que aprendemos, leemos, recibimos asesoría, pero el 70% es lo que hacemos. Así que tenemos reto grande los coaches para crear nuestras propias evaluaciones, medidores, indicadores para este proceso. Así que vamos a ir leyendo lo que nos están diciendo por aquí. Ana María nos dice, súper interesante, gracias por la valiosa exposición. Andrea nos dice ser creativos. Yerlina nos dice qué rica sesión, qué ganas de más. Que muchas gracias por la referencia. También nos menciona Julieta. Creo que todos hemos estado encantados aquí también con todo lo que hemos tenido que aportar. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o si no, Rocco, Paz, ¿tienen algo adicional que contarnos? Primero, felicidades por haber hecho una semana maravillosa de celebración del coaching. Gracias por unirse y por hacernos esta invitación, ICF Uruguay, ICF Ecuador. Nos encanta el trabajo que están haciendo. Creo que tenemos que cuidar nosotros lo que hacemos y acompañarnos por gente también como ustedes que están siendo guardianes del estándar de lo que estamos haciendo también.
Nosotros estamos muy comprometidos con el desarrollo y con lo que hacemos. Queremos coaches, formar coaches que realmente se hagan cargo de las necesidades que está teniendo el mundo hoy día. Y el mundo está muy loco, está avanzando muy rápido, estamos viviendo un nuevo mundo. Constantemente el cambio está presente. El cambio cambió, como yo decía antes, ¿sí? Eh, y lo decía en una charla de estos días, que las brechas, el tiempo en que están vigentes las competencias y nuestras competencias cada vez más corto, ¿verdad? Porque los cambios van muy rápido. Entonces hoy día necesitamos adaptarnos constantemente y nuestras habilidades es muy probable que queden obsoletas de un día a otro. Entonces ahí los coaches tenemos mucho que hacer. Entonces la invitación es esa, a hacernos cargo de lo que hoy día nos convoca y que es el bienestar de las personas, el desarrollo de las personas y el desarrollo de las organizaciones. Yo siempre digo, en la organización hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, hay tanto malestar y también hay equipos y organizaciones que han logrado conectar con algo más grande y se ven los resultados, pero se ven inmensamente los resultados cuando las personas se conectan con lo que hemos traído a esta charla. Entonces, muy felices por la invitación y con ganas de más también. Mm, Yo también, súper agradecido y para mí, como la reflexión que me está dando vuelta al final de esto, tiene que ver con lo que somos como seres humanos. Los seres humanos hemos vivido diferentes épocas en la historia de la humanidad y estamos en una que es muy, muy, muy especial, que salimos de un lugar que estaba por mucho tiempo, 500 años, lleno de certidumbre, lleno de claridades. Los futuros estaban sumamente dibujados. Todos sabíamos que teníamos que casarnos, que estudiar en la universidad, ser alguien en la vida. Mi papá y mi mamá me decían, tienes que ser alguien en la vida. Y yo nunca entendí mucho eso y no sé si lo logré, pero creo Pero alguien que lo soy. sigo buscando. Y eso es muy especial, porque ahora mis hijas me dicen en la red, papá, porque mi papá me dice, tienes que afianzarte, así como buscar un lugar y quedarte quieto, así, pum, y ser alguien. Y mis hijas, papá, me dicen así, mis hijas tienen 29 30 años, dicen, papá, muévete, muévete, porque esto, no hay que quedarse quieto, porque la vida es eso. Y yo creo que, bueno, el libro se llama así, Muévete más. Viviendo en Gerundio. Y porque para mí la vida es eso, es un flujo de recién nos preguntaban por la energía. Estamos, son en la existencia por nuestra propia energía, que es una fuente de movimiento que no, eterno. Entonces, los seres humanos nos cuesta eso. Todavía tenemos la herencia histórica de la certidumbre. Entonces, por eso nos aparece esta necesidad de indicadores, porque ¿dónde dejamos fijo algo que no podemos detener? Y lo que nos va pasando, que por eso es esta necesidad de que ustedes, no sé, se formen y vayan creando sus indicadores, porque cada vez duran menos tiempo los indicadores, porque los seres humanos estamos muy movilizados y estamos siendo una cosa como bastante vertiginosa. Entonces, los indicadores son muy circunstanciales, son por momentos, y les aseguro que en 2 3 meses más van a ir cambiando. Entonces, necesitamos esta capacidad de crear lo que podemos observar y medir para acordar en ciertas épocas de tiempo que son de 2 o 3 meses. Entonces, hay que aprender a vivir en esta corriente sin detenerse. Y si hay un lugar maravilloso para subirse y montarse en este flujo, es el aprendizaje continuo, estar constantemente aprendiendo, constantemente transformándose. Y esa es la invitación que también de mi parte hago para cerrar esta sesión que estoy feliz de haber realizado junto a ustedes. Sigamos siempre aprendiendo y cambiando y inquietando nuestros indicadores. Así es, muchas gracias. Y recordarles que esta casa siempre está abierta, ¿no? Este es el granito de arena que ponemos Uruguay y Ecuador para la Sí. profesionalización del coaching. Así que muchas gracias a todos. Ha sido una espectacular noche, en especial a Rocco y Paz, que han estado aquí con nosotros, y a mi querida Adriana, que ha estado aquí como coequipera también. Así que gracias y sigan con nosotros. Aplausos, nos dice. Sí, sí, aplausos Bueno, muchas también. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias, Paz y Feliz Rocco, siempre semana. están dispuestos, siempre con disposición a hacer webinarios para ICF, así que muchas gracias. Adriana. Gracias a Ah, Cecilia también, la otra Cecilia también, que colaboró Sí, muchísimo en así la es verdad. organización, está por ahí. A Vicky también, y bueno,
quedamos Y a todo el muy equipo que contentos, está detrás, ¿no? Porque esto y a no todo se el hizo equipo que solo está entre detrás, nosotros. exactamente. Y bueno, con este webinario nosotros cerramos también esta semana que fue muy, muy nutrida para nosotros. Y bueno, creo que Ecuador también cerramos, ¿no? Con Sí, este. sí, también Y cerramos el estamos día muy, de hoy. muy contentos, muy satisfechos, cansados, pero muy satisfechos. Así que, Felicitaciones. bueno, Solamente la grabación va a quedar en los canales de YouTube de los capítulos para los que lo quieran volver a ver. Y para los coaches que tienen CCEs, no tienen que hacer ningún proceso. A todos los que se registraron y asistieron, se les va a mandar automáticamente un email con su certificado y los CCEs otorgados. Así que no se preocupen, no tienen que hacer solicitud. Denos unos días porque se han estado movidos los eventos, pero les va a llegar a su correo. Así que muchísimas gracias a todos y síganos por las redes, ICF Ecuador, ICF/Uruguay, que somos los dos países que estamos de anfitrión. Gracias y buenas noches. Bueno, Abrazo. muchas gracias. Buenas noches. Gracias. La Federación Internacional de Coaching es la organización líder mundial que promueve la excelencia y la ética del coaching profesional. El modelo de credencialización profesional de ICF garantiza los más altos estándares. Si buscas un coach profesional, búscalo en ICF.